Ronald José Lares Romero. Agradezco la invitación para esta importante entrevista aquí en el estado de Guerrero, concretamente en Tlapa de Comonfort. Soy venezolano, profesor titular de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y he sido invitado por el CEIDE para dictar un curso sobre pensamiento complejo en el Diplomado de Ciencias de la Educación. Y bueno, aquí compartiendo con ustedes. Bueno, pues el motivo de esta entrevista es porque consideramos que muy pocas veces son las que tenemos el gusto de conocer a un venezolano aquí en Tlapa. Sabemos la situación que está pasando actualmente el país hermano, pero considero que hay mucha desinformación aquí en México. Entonces, qué mejor que tener la información de los ciudadanos de esta nación, de Venezuela, sobre la situación política y económica que está viviendo Venezuela actualmente. ¿Qué nos puede decir acerca de lo que ocurre hoy en día en Venezuela? Todo lo que se habla de que hay crisis alimentaria, de que el gobierno ya está totalmente sobrepasado por todo lo que está ocurriendo. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Sí, evidentemente que mi país vive actualmente una tensión política bastante polarizada entre dos grupos: el grupo que desde el año 1999 asume las riendas del gobierno y el grupo opositor. Indudablemente que esto ha creado una situación de angustia y de incertidumbre en mi país, que ha generado situaciones de muertos y heridos en varias oportunidades cuando la oposición ha planteado la salida de nuestro presidente Maduro. Yo quisiera argumentar algunas situaciones de carácter económico, de carácter político y de carácter educativo. En lo que se refiere a lo económico, nosotros estamos transitando un modelo económico. Nuestra Constitución, aprobada en una Asamblea Constituyente el año 1999, Constitución que sustituye a la Constitución de 1961, planteaba un sistema libre de oferta y demanda, donde estaba presente la teoría del capital humano, un país que en esa Constitución se declaraba capitalista, y luego la Constitución aprobada como consecuencia de la Asamblea Constituyente es una Constitución donde establece otro tipo de modelo económico. El tipo de modelo económico está sustentado en el artículo 308 de esta nueva Constitución, donde dice que el modelo económico será sustituido de la oferta y la demanda, de la racionalidad del mercado, por un modelo de economía mixta, de apoyo a los pequeños y medianos productores, de apoyo, digamos, a las empresas administradas por el gobierno nacional, y naturalmente ir transitando hacia un modelo distinto que garantice la justicia, la equidad y el bienestar social para todos los venezolanos. Nuestro presidente que asumió las riendas del poder, el presidente Hugo Chávez Frías, hablaba de un modelo de transición hacia el socialismo del siglo XXI. Todos los esfuerzos de estos 17 años de gobierno han sido orientados y encaminados a garantizar la puesta en marcha de este modelo socialista, que comenzó con la expropiación de las haciendas, de los latifundios,
y de las empresas en manos de propietarios que no garantizaban el abastecimiento de alimentos para la población. Esas empresas fueron asumidas por colectivos de trabajadores, por agricultores que no tenían tierra, trabajaban bajo el sistema de conuco porque tenían solo una pequeña parcela, y en cooperativas ellos se les dio la posibilidad de administrar estas haciendas y estas tierras expropiadas. Al cabo de 17 años habría que hacer una autocrítica, que ese desplazamiento de la propiedad privada de las tierras y dársela a los campesinos no fue totalmente un éxito, porque hubo mucho entrabamiento de carácter burocrático para que ellos recibieran los insumos y pudieran realmente garantizar una alta producción. Esta autocrítica que es asumida envuelve, la posibilidad de que ahora el gobierno ha insistido en que realmente el problema de abastecimiento está en la producción de alimentos. Nosotros estamos importando actualmente en alimentos cerca del 75% de lo que consumimos, y solo un 25% es producido por nosotros en el país. Eso, por supuesto, tiene que cambiar, y se han adelantado gestiones para que esos colectivos, que se le llama cooperativa, administren, los insumos que el gobierno va a generar con otro tipo de política económica. Aparte de esas tierras que el gobierno se expropió, hay un problema de carácter intencional, que es que hay una guerra económica propiciada por los empresarios privados, y nosotros decimos que el imperialismo ha metido sus manos, porque sabemos que cuando los países de América Latina hacen esfuerzos por emanciparse, por tener un desarrollo autosostenido, a Estados Unidos, por supuesto, eso no les parece la vía acertada, sino que ellos se mantienen con la dependencia de nuestros países hermanos con respecto al eje, nosotros perverso, de instituir en nuestros países los modelos neoliberales, que lo que hacen es privatizar los espacios de educación, de telecomunicaciones, de salud, y eso atenta contra los principios enunciados en nuestras constituciones, y violenta también los derechos humanos de nuestros venezolanos y latinoamericanos. Eso es la parte económica, pero si vamos a la parte política, por supuesto, se ha generado un enfrentamiento con quienes mantenían el poder en la Cuarta República y que administraron el país desde más de 50 años, generando terribles problemas de pobreza crítica, de corrupción y de inseguridad, que naturalmente generaba también una mala calidad de vida de los venezolanos, y eso atiende, por supuesto, a cambiar el modelo para avisorar un cambio que permitiera que la calidad de vida del venezolano fuera realmente garantizada. Con respecto a la parte educativa, una vez que se asume el gobierno, se realiza una transformación estructural del sistema educativo, lo que nosotros llamamos una revolución bolivariana en el aspecto de la educación. Se garantiza totalmente la gratuidad de la enseñanza. Antes los padres, para mandar los hijos a la escuela, pagaban una cuota de inscripción. Si tenía 5 hijos, pagaban el equivalente a unos $500 por año para mandar sus hijos a la escuela. El gobierno lo que hace con la ley
General de Educación, que se aprueba inmediatamente después de aprobarse la Constitución, garantiza el derecho que le asiste a los padres de enviar sus hijos a la escuela sin pagar ninguna cuota de inscripción. Y el Estado garantizaba los servicios de comida, de uniforme y de materiales didácticos. Eso nosotros creemos que es un gran emprendimiento para fortalecer la educación en nuestro país, y además se crean las misiones, que es la misión Robinson 1 y la misión Robinson 2, para alfabetizar a todos los venezolanos. Nosotros, cuando se asume el gobierno en el año 1999, teníamos un 23% de analfabetismo. Con la revolución, en el año 2005, la UNESCO hace los laboratorios de análisis de los países con referencia al rendimiento educativo y declara al país libre de analfabetismo, porque con ese esfuerzo de las misiones se pudo garantizar que del 23% de analfabetismo se bajara al 5%. Entonces, la UNESCO creyó importante reconocer el esfuerzo del gobierno venezolano en materia educativa. Igualmente, la misma Constitución establece la equidad de género. La Constitución anterior, la de 1961, mantenía los privilegios del género masculino en todos los actos de vida económica del país. La Constitución de 1999 garantiza el derecho que asiste por igual al hombre y a la mujer en todas las actividades que dinamizan la economía, la cultura y la educación del país. Y el otro elemento importante es que nuestro país, como consecuencia de ese mestizaje cultural, de ese sincretismo que caracteriza a la América Latina, nosotros tenemos 32 grupos étnicos repartidos en el territorio nacional, y naturalmente ocupan una población que diríamos nosotros no es relevante, porque son 250.000 seres humanos que habitan las diferentes regiones del país con estos grupos étnicos, pero lo importante es que la Constitución del año 99 garantiza el derecho que le corresponde a las etnias de ocupar el terreno que venían ocupando sus generaciones, es decir, reconocer el derecho ancestral que tienen los indígenas de ocupar las tierras, de hablar su lengua y de recibir en esa dinámica económica todos los bienes que le asisten también, decimos nosotros, al criollo, al que no es indígena. Entonces allí, por supuesto, se mantiene también una equidad importante que lo garantiza nuestra Constitución Nacional. En la parte económica, se habla mucho de que así totalmente los venezolanos se están muriendo de hambre, así lo manejan los medios de comunicación. Se están muriendo de hambre porque no tienen absolutamente nada que comer, ¿no? Pues hasta hablan, suben, publican videos o fotografías donde aseguran que los venezolanos huyen hacia Colombia en búsqueda de alimentos, en búsqueda de por lo menos abastecer su alimentación en el día. Entonces, ¿es verdad esto que comentan los medios de comunicación en México? Lo que está ocurriendo, ¿sí se están muriendo realmente los venezolanos de hambre? Mira, para proteger a la mayoría de la población venezolana que venía siendo desplazada por las políticas económicas de los gobiernos anteriores al año 1999, cuando asume el comandante Hugo Chávez el gobierno, la dirección del gobierno, indudablemente que los productos estaban libres de la oferta y la demanda.
Cuando llega la revolución bolivariana, el gobierno, para proteger a las clases desposeídas, las clases de menores recursos, regula 43 alimentos básicos, entre ellos la leche, el pollo, la carne, el azúcar, el café, el aceite, los rubros vegetales, entre otros. Son 43 productos regulados. Esos productos regulados son a precios prácticamente irrisorios para que las familias puedan pagar, digamos, una cantidad solidaria para mantenerse y sobrevivir frente a la crisis que asiste hoy a este sistema planetario contemporáneo. Y alrededor de ese problema de los productos regulados se ha creado toda una guerra mediática en los países hermanos que hacen aparecer que Venezuela hay grandes colas, hay desabastecimiento, y el problema con nuestra frontera de Colombia, que fue cerrada el 19 de agosto del año 2015 para evitar un problema de los paramilitares y del contrabando, fundamentalmente de la gasolina y de esos 43 productos regulados, son elementos de la crisis que actualmente confrontamos. Carambañeros, se oscurecieron mis días, alzó el vuelo.